y va contra el reactor en Sydney y el reactor comienza a funcionar. Y funciona solamente por 3 meses. Al tercer mes falla en el sistema de combustible. Las placas de combustible se movieron como 400 milímetros porque no había un sistema que las contuviera. Pero a su vez había falla en la elaboración de las placas combustibles. Por lo tanto, había falla de diseño y falla en el combustible. ¿Quién había hecho el diseño? IVAP. ¿Quién hizo el combustible? La Comisión Nacional de Energía Atómica. Ustedes pensarán, bueno, el contrato decía que iba a venir de allá para acá. Bueno, a raíz de esto, que costó 8 meses de cierre del reactor Opal hasta que arreglaron de la mejor forma posible esto que no anduvo, ¿qué pasó con los residuos que se fueron a producir? Australia automáticamente cambió de decisión. No, por más que tengamos el contrato, no va a la Argentina, vamos a mandar para procesado y reprocesado a los Estados Unidos. Caramba, ¿y qué pasó con el combustible? El que proveía la Comisión Nacional de Energía Atómica se compró en Francia. Esto es el Opal. Ahora, vamos al INES. Vamos, ¿cómo calificó el INES lo que pasó en el reactor Opal? Esto es interesante. Ustedes recuerdan, 07, los 7 y 7 de Chernobyl, Fukushima, el 4 de R2. Entonces, uno va, aparte esto es muy fácil de verlo en la página de la OEA, fue un INES 2. INES 2, no 0, no 1, INES 2. Entonces, cuando a mí me dicen y me invocan, no sé por qué este escándalo en Formosa y mucho menos en Chaco, en otros lugares, cuando damos las totales garantías, perdón, ¿qué garantías fueron las que existieron en el RA2? Pregúntenle a la persona que murió casi anónimamente por radiación, ¿qué piensa de la seguridad? Pregúntenle a Anston, pero no a quienes estuvieron en el gran negocio de construir un reactor. Piensen en la gente técnicamente honesta sobre la calidad del combustible nuclear producido por UNED o sobre el diseño del reactor. Entonces, esto, para que quede claro, sin entrar en detalle, la infinidad de escapes, fugas, de manejos de, por ejemplo, la central de embalse o de Atucha 1. Entonces, esa posibilidad de un reactor, de que un reactor sufra un 7, es altísima, sí, altísima. Pero todos estos elementos que no se manejan me dan mucha más desconfianza y encima secreto, porque la característica de todo esto es el secreto. La información que hace muy poquito, hace 2 días, estuve con una de las más grandes expertas mundiales en aceros. Y esta experta en aceros, que ha sido consultora de CNER, me dice: la calidad de los aceros de la vasija de presión de Atucha 1, Atucha 2 y embalse no son técnicamente confiables. Y ella trabajaba en Constituyentes en el año 1983, cuando se produjo el INES 4 en el reactor R2. Y ella no supo de ese accidente hasta tiempo después. Y trabajaba en el Centro Atómico Constituyentes, en el campo. Piensen que los 5 lugares que nosotros decimos públicos eran secretos. Y lo pude conocer en Paraguay, lo pude conocer en Formosa, en cualquier país, porque lo difundimos nosotros. La fuga de agua pesada en la central del embalse, el 80% la difundimos nosotros, porque nos pasó gente de la propia central y nosotros lo hicimos. Entonces me parecía importante que ustedes tomaran en cuenta lo que significa un
Karen 150, porque además de todo esto, puede haber acto terrorista, y porque además de todo esto, van a venir por ruta muchos kilómetros combustible nuclear para que funcione el reactor. Y todo en un marco en donde el Karen 25 que se hace en este momento en Buenos Aires, no hay tiempo para hacerlo. Pues si ustedes repasaran cuáles los trámites que se han hecho, ustedes verían de que se comienza el estudio de impacto ambiental cuando ya se habían iniciado obras, ya había técnicos trabajando, ya había procesos, software construyéndose para el Karen sin tener la autorización. Y otra cosa interesante, nunca hubo en la provincia de Buenos Aires audiencia para conocer, para opinar sobre el Karen 25. Pero esto es muy interesante porque la ley 25675, que es la ley de ambiente de la Nación, establece la obligatoriedad tanto del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental como la audiencia pública. Bueno, está construyéndose el 8 de febrero de este año, empezó la construcción del reactor propiamente dicho, sin audiencia pública del Karen 125. Sin saber de qué naturaleza es el acero de la vasija de presión, sin saber qué opina la gente, sin saber qué es lo que opina de tener Atucha 1, Atucha 2 y Karen 25, y encima Atucha 3 y Atucha 4 decidido de forma diletante por el ministro de Planificación Federal. Yo creo que estas cosas ustedes las podrán ir ensamblando, pero les muestra por qué esta posición crítica sobre el reactor. Y por último, para entrar rápidamente a lo de la planta de uranio, debe quedar en claro dos puntos. Primer punto, frente a una serie de mitos. El primer mito es de que los reactores nucleares son seguros. No hay ningún reactor nuclear seguro. Cuando sucedió en Chernobyl dijeron no, son las crisis económicas, la Unión Soviética no tenía suficientes recursos económicos. Bien, podemos considerarlo. Y de pronto pasa Fukushima en Japón, y allí ya no estamos en un país pobre, tenemos muchos recursos económicos y nos sirvieron para que no pasara justamente Fukushima. El segundo punto es que se invoca de que si se sigue peleando de esta forma contra la tecnología nuclear, no vamos a tener radioisótopos de uso médico para salvar, para tareas industriales, para métodos diagnósticos, para tratamientos. Mentira. Los radioisótopos pueden producirse también en ciclotrones, o sea, no necesariamente en reactores. Pero además hay una sobreoferta, o sea, aparte que yo puedo producirlo sin acceder a fisión nuclear, hay una sobreoferta de radioisótopos. O sea, el tema médico es el que se ha utilizado en Formosa para decir, si no se hace el reactor de Formosa, va a ser una situación dramática para los enfermos que necesitan radioisótopos. Y ya están creando un centro sobre radioisótopos, ya están mostrándole a la gente de que esa es la panacea. Bueno, es una mentira, porque los radioisótopos pueden obtenerse por otras vías, y obviamente ese no va a ser precisamente el productor de radioisótopos. Entonces, eso también es importante, este segundo factor, que lo tengan en cuenta, porque es un argumento que permanentemente se presenta. Y para terminar, no solamente quieren colocar el reactor, sino que en Córdoba, después del año 1988, estamos peleando contra Texitec y finalmente logramos que se fuera. En este momento se cumple el plazo ampliatorio de la Municipalidad de Córdoba, así que en las próximas semanas tiene que ser clausurado Texitec.
o sea, la planta que se quiere colocar en Formosa. Esta planta que está siendo expulsada es una planta a la cual llega, como decíamos antes, el uranio que viene concentrado y se lo purifica para poder hacer dióxido de uranio levemente enriquecido natural que se manda a Córdoba y se procesa. En Córdoba son más o menos unas 80 toneladas anuales que se producen de dióxido de uranio. La planta que se quiere construir en Formosa estaría llegando a las 300 toneladas, o sea, se quiere hacer una planta muchísimo más grande. Eso implica camiones trayendo uranio, obviamente concentrado, que vendría fundamentalmente desde el puerto de Bahía Blanca, porque la Municipalidad de Buenos Aires es zona nuclear y no puede ser atravesada por ese material. Entonces vendría, y obviamente tendrían que o bien pasar por arriba o por los costados de Chaco, porque Chaco, por legislación, no permite el pasaje de ese material. Entonces, no solamente es más grande, sino que a su vez tendría que venir el material desde Bahía Blanca. Digo Bahía Blanca porque la mina de uranio de Sierra Pintada, que era la que proveía de uranio, está cerrada, porque como yo les decía, todas las minas de uranio están sin remediar, solo que en el caso de la mina de uranio de Sierra Pintada, la multisectorial, la gente afectada dijo se terminó. Entonces acá dejan de producir uranio hasta que se remedie. Y ya está el fallo de la Corte Suprema de Justicia, está firme, así que hasta que no remedien no se puede discutir volver a abrirlo, por lo tanto el uranio viene de afuera. Entonces, la planta que se quiere construir sería de más de 300 toneladas, y quiero aclarar de que en Córdoba, Dioxitec, ese es el nombre de la empresa, que es una empresa de la Comisión de Energía Atómica, como dije antes, nos ha dejado, porque están al lado de la planta, un chichón que pudieron ver en el caso de Paraguay, los legisladores de Paraguay, que de paso quiero decir algo que a mí me parece muy increíble. Hubo legisladores de Paraguay que fueron a Córdoba para ver lo que pasaba, se entrevistaron con la gente, con técnicos, y llevaron su visión después de Paraguay. No hubo el mismo tipo de tarea por parte de legisladores de las provincias afectadas. O sea, no se tomaron la molestia de visitar qué es lo que pasa en Córdoba. Y en Córdoba, porque aparte fuimos a la vivienda de la gente que vive al lado de Dioxitec, está el chichón. ¿Qué es el chichón? El chichón son todos los residuos radiactivos de baja actividad que se han ido almacenando durante toda la vida de producción de Dioxitec, que antes se llamaba Complejo Fabril Córdoba. Son 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, uranio y uranio derivados, sin membrana, colocados en el suelo, junto a todo un sistema barrial densamente poblado, y en donde abajo hay aguas subterráneas. Y como no hay membrana, cada vez que hay lluvia, cada vez que esa agua va atravesando el material, bueno, todos los lixiviados llegan a las aguas subterráneas. Bueno, eso se quede o se vaya, nosotros nos quedamos con el regalito de casi 60.000 toneladas. Ellos dicen una cosa muy graciosa en el caso de Formosa: esta planta no va a producir ningún tipo de residuo. Entonces nosotros estábamos pensando en proponer a la Comisión Nacional de Energía Atómica para el Premio Nobel de Química. Realmente a nosotros es muy difícil ver cómo los tres principios de la termodinámica y hasta los conceptos básicos del Lavoisier y una cantidad de otros conocimientos químicos no se van a dar en la planta. O sea, no va a haber ningún residuo. Es una cosa bastante misteriosa, casi mística, pero vivimos en un mundo real, y en un mundo real una planta como esta tiene insumos químicos y tiene insumos radiactivos, y no solamente que se produce contaminación. En el caso de Córdoba, Dioxitec descarga unos 3 a 4 kilogramos de aerosoles de uranio en la atmósfera del barrio,
varios cientos de kilogramos de uranio en la colectora cloacal, y cada vez que se ha quemado, cada vez que ha habido un accidente, también salen otros materiales y encima se le escapa amoníaco, no radiactivo, pero que es un agresivo de las mucosas. Entonces, en el caso de Formosa, se hace una planta que se presenta como una planta aséptica. La NPU, esto es importante también, no se la presentó como Dioxitec o como planta productora de dióxido de uranio, sino que se le puso la sigla NPU, nueva planta de uranio, o sea, nueva, flamante. Entonces, NPU. Y esta planta se presenta, insisto, porque está siendo expulsada. Pero expulsada ¿de dónde? De Córdoba, no solamente de Córdoba. Cuando le pusimos el cascabel al gato, eso fue una pelea muy dura y muy larga, finalmente se le dijo a Dioxitec, se terminó, ustedes se van, que se cuidan mucho de decir que son expulsados. Entonces, como dijeron que se van, empezaron rápido, encontraron un lugar a 35 kilómetros de Peñadero en Córdoba y dijeron, bueno, compraron el terreno, vamos a localizarlo. El estudio de impacto ambiental, la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Avellaneda, la Facultad de Avellaneda, que es la que se hace todo el estudio de impacto, incluido el de acá, le encargan eso. Se moviliza la gente, pasa el primer tractorazo de gente de campo que registra la historia contra la actividad nuclear. Se cae de Peñaderos. Rápidamente dice, bueno, ¿dónde nos vamos? Entonces alguien le dice, tenemos la mina de uranio de Sierra Pintada. El gobierno de Formosa, el gobierno de Mendoza tiene el 1% de Dioxitec. 99% crean el 1% de Mendoza. Presentan el proyecto. Y el gobierno de Mendoza le dice, no, esa planta acá no entra. Primero quiero aclararles que hay 4.000 tambores que envió Dioxitec que hoy están en Sierra Pintada, abiertos y con material derramándose. Es una de las cosas que tienen que remediar. O sea, a los mendocinos les queda claro que los 4.000 tambores que le mandaron de Córdoba, hoy lo tienen allí contaminando el arroyo Tigre, que incluso tiene mucho más uranio que otros arroyos y ríos de Mendoza. Entonces, Mendoza, crack, tachada. Entonces reciben un guiño de Bedre Herrera, que era un gobernador anti-megamineras y que después se transformó en pro-megamineras. Entonces reciben un guiño de ojo gubernamental. Entonces dicen, Dioxitec, nos vamos a La Rioja. Se mueve rápidamente el Consejo Deliberante de La Rioja, saca una ordenanza y prohíbe este tipo de actividad en su jurisdicción. Se les cae La Rioja. Tratan entonces de irse en Córdoba a Río Tercero. No se dan cuenta que la Carta Orgánica, que es la Constitución del municipio, se prohíbe ese tipo de actividad. Se cae. En la desesperación buscan la central de embalse. Y alguien les dijo, no, miren, si tenemos la central nuclear y encima le agregamos esto, vamos a tener mucho conflicto. Y es entonces, cuando no sabían dónde ir, que se juntan en algún lugar Gildo Infran con ni más ni menos que nuestro inefable arquitecto, ministro de Planificación Federal, sin formación científica, sin formación técnica, y dicen, yo no puedo reconstruir el diálogo, pero me imagino algo por el estilo, che, tenemos problemas con Dioxitec, no encontramos un lugar donde llevarla y ahí se produce el material para hacer combustible. ¿Hay problema que lo llevemos a Formosa? Ningún problema. Formosa está abierta. Posiblemente ninguna de estas palabras se usó, pero el resultado fue el resultado de palabras parecidas. Entonces el gobierno de Formosa le ofrece como localización, no solamente que le ofrece localización, sino que le dice, porque esto es muy buscado por la gente de Dioxitec, va a estar cerca de la ciudad de Resistencia. Entonces, para hacer un paquete más coherente,
el gobierno, seguramente hubo otra conversación para conseguir los fondos, deciden crear un polo tecnológico justamente en la zona de influencia de la comunidad Nanguo. Y ahí deciden, este va a ser el lugar para la planta de Dioxitec. Entonces, sigue lo del polo y sigue lo de Dioxitec. El problema es que se había manejado todo tranquilo. Y cuando empieza la movilización, el debate, las críticas, se encuentran con que algo que había sido mantenido secreto tiene estado público, la movilización es muy grande, entonces se hace un estudio de impacto ambiental para la planta de Dioxitec, que es hermoso, o sea, es muy lindo el estudio de impacto ambiental. De hecho, yo lo he utilizado igual que el estudio de impacto ambiental que hicieron, que lo hace la misma universidad tecnológica. Yo lo he, por ejemplo, usado estos estudios para ver cómo no se tienen que hacer estudios. Lleno de fallas, de hecho uno puede hacer dulce con los errores técnicos que tiene el estudio. Pero hay una falla en especial que es muy interesante. En la parte legal, de análisis legal, no analizan el convenio 169 de derechos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Y como no analizan el convenio, tampoco analizan el artículo 6, artículo que establece la consulta con las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan un polo, que ya de por sí viola también la convención, en un lugar que es de la comunidad de Coco, motivo por el cual las comunidades ya presentaron en su momento una acción de amparo para que no fueran consultadas. Entonces, en este proceso ilegal, porque la legislación prohíbe ese tipo de actividad, ilegal en partida doble, porque lo prohíbe la legislación y lo prohíbe la convención, no lo prohíbe la convención, sino que se radica o pretende radicarse en consulta, hacen una audiencia pública, que es el 15 de julio, ¿no? Se hace la audiencia pública el 15 de julio, pero con una maquinaria de seguridad impresionante. Es como si hubiera un lugar donde iban a exponer diamantes, pero lleno de policía por todos lados. Y deciden hacer la audiencia pública. Y en esta audiencia pública lo que se esperaba es, a la mañana se hace la audiencia pública para ver el estudio de impacto del polo. En general, la mayor parte de esa audiencia podemos considerar que apoyó el polo. Está en cuestionamiento de las violaciones, pero pasemos a esta segunda audiencia pública. En la primera audiencia pública, por Dioxitec, por la planta de uranio, se hace la tarde. Pero de pronto, lo que se suponía que iba a ser un masivo discurso de bienvenido Dioxitec, adelante Dioxitec, queremos la planta de Dioxitec, sabemos que no son muchos puestos de trabajo, pero la queremos a la planta, se transformó en una audiencia pública en donde empezaron voces con una crítica muy fuerte. Y una de las voces, por lo menos, fue una voz muy inesperada. El obispado de Formosa produce un documento que llevan los representantes, ¿cuántos eran? 6, 7 representantes había del obispado, en donde hacen unas consideraciones muy interesantes y muy atinadas. Y al final dice los representantes del obispo, el documento que representa la voz del obispado: Dioxitec, no, gracias.